Estoy tratando de atraer un mate. Atracción matil. Bonjour. Bien, gracias, hija. Muy bien. Bueno, va llegando la gente, van llegando cada vez más, 14. Ahí está. Acomodando cámaras. Ahí va, acomodan. Ahí vemos caras. Muy bien. Perfecta. Muy bien. Perfectirijillo. Bueno, no me acuerdo que estábamos hablando en la última charla, sinceramente. Creo que estábamos por hablar de insuficiencia cardíaca, pero no me acuerdo. Ah, sí me acuerdo que estábamos hablando de eso, sí. Sí me acuerdo. O sea, no me acuerdo cómo iba la charla, pero sé de qué estábamos hablando. Hablamos de que el corazón, con la insuficiencia cardíaca como una introducción. Ya me acuerdo porque les mandé un mensaje que decía volumen, minuto, frecuencia cardíaca. Ahí está. Perfecto. Hablaste de los mecanismos que tenía para contrarrestar. Claro, ahí está. Habíamos dicho que había un mecanismo de compensación, porque ahora lo que vamos a mencionar justamente es cómo fallan esos mecanismos de compensación. De eso se trata, claro. Entonces decíamos así, la insuficiencia cardíaca consiste en lo siguiente. Bueno, vamos con lo siguiente. Decíamos, volumen minuto. El volumen minuto equivale, o gasto cardíaco, equivale... Bueno, el volumen minuto gasto cardíaco equivale justamente a lo que hace el corazón, al trabajo cardíaco. Entonces, volumen minuto, trabajo cardíaco, gasto cardíaco es exactamente lo mismo. Es decir, es la sangre que bombea por minuto el corazón. Volumen minuto. Si el volumen minuto es adecuado, entonces la sangre, por ejemplo, a mi dedo llega perfecto. Entonces tengo mi dedo y lo miro y está rosadito, rozagante y feliz. Mire, es más, mire qué feliz y rozagante que está. Ahí está. ¿Ven? Mi dedo está feliz, rozagante y contento. Ahí está. Simplemente porque le llega la sangre. ¿Está feliz y contento? Sí. ¿Ve? Perfecto. Ahora, el dedo, que está feliz y contento porque le llega sangre bien porque hay un buen volumen minuto. Para que haya un buen volumen minuto, tiene que haber una frecuencia cardíaca adecuada y un volumen sistólico adecuado. O sea que si yo tengo un volumen sistólico adecuado y una frecuencia cardíaca adecuada, tengo un buen volumen minuto. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca adecuada que podríamos poner si tuviéramos que ponerle un número? Frecuencia cardíaca. Veces por minuto que se produce un ciclo cardíaco. ¿Cuánto es eso? 75. Vamos a ponerle 70-75, le ponemos 75. La normal. Más o menos, claro, ahí estamos. ¿Y volumen sistólico? ¿Cuánto es un volumen sistólico? No lo van a sacar, así que se lo voy a decir yo. Debieran saberlo porque alguna vez lo vieron en fisiología. Pero el volumen sistólico es más o menos unos 70 mililitros. ¿Está bien? 70 mililitros. Entonces, si hago la cuenta, serían 70. 7 por 5, 35. 7, 49 y 3, 52. O sea, 5.250 mililitros por minuto, que equivale, voy a poner en redondeando, 5 litros por minuto en un individuo de más o menos unos 70 kilos. ¿Está bien? Volumen minuto. O sea, una volemia. O sea, todos felices y contentos. Corazón está bombeando 70 mililitros en cada bombeado, lo hace 75 veces por minuto. Conclusión, mi dedo está contento. ¿Está bien? Entonces, ¿en qué consistirá la insuficiencia cardíaca? Consistirá en que el volumen minuto y esos 5 litros son suficientes para la demanda del organismo. Ahora, ¿en qué consiste el volumen, la insuficiencia cardíaca? En que ese volumen minuto sea inadecuado
para la demanda del organismo. ¿Está bien? Ahora, en ese sentido, podrían pasar básicamente dos cosas. Podría pasar que hubiera una insuficiencia cardíaca por un aumento por una disminución de la posibilidad del corazón de enviar la sangre, es decir, que hubiera un bajo gasto cardíaco, es decir, el volumen minuto disminuye. Si cae el volumen minuto, entonces quiere decir que la cantidad de sangre que circula no son 5 litros, y entonces mi dedo ya no está contento, y mi dedo estaría así, triste. ¿Por qué? Porque el volumen minuto no sería el adecuado, porque el corazón no lo envía. Ese sería un motivo por el cual habría una insuficiencia, o sea, una insuficiencia que se llama de bajo gasto cardíaco o bajo volumen minuto. Pero podría haber una insuficiencia cardíaca porque hay un aumento de la demanda. Es decir, el corazón sigue bombeando 5 litros por minuto, pero resulta que mi cuerpo pide más de 5 litros por minuto. ¿Por qué? Por ejemplo, porque tengo el metabolismo aumentado, tengo un hipertiroidismo, por ejemplo. Y tengo un hipertiroidismo y mi cuerpo pide más sangre del volumen que el ventrículo le puede dar. Entonces tengo una insuficiencia cardíaca con alto gasto. Mi corazón por ahí aumenta el volumen minuto, pero no es suficiente. En vez de 5 puedo estar largando 6, sin embargo, no alcanza para la demanda corporal. O una anemia severa, por ejemplo, también podría producir lo mismo. ¿Está bien? Una anemia severa también podría producir un aumento del gasto, o sea, el volumen minuto, pero ¿cómo? Si mi volumen minuto es más alto, uno dice, ¿cómo que estoy con insuficiencia cardíaca si el volumen minuto es más alto? Sí, pero la demanda es mayor. Entonces el corazón no está cumpliendo con su función, que era la definición que habíamos dado el otro día de insuficiencia cardíaca. O sea, no está cumpliendo con su función, ¿está bien? Entonces tengo un alto gasto. Entonces tengo insuficiencias cardíacas con alto gasto, insuficiencias cardíacas con bajo gasto. O, por ejemplo, con alto gasto podría ser un cortocircuito arteriovenoso. Mi sangre no se oxigena bien porque hay un cortocircuito entre la sangre arterial y la venosa. Por ejemplo, porque tengo una comunicación entre las dos aurículas, comunicación interauricular. Se mezcla mi sangre arterial con mi venosa y entonces eso hace que la oferta de la sangre oxigenada sea menor, entonces la demanda del cuerpo es mayor y le pide al corazón más sangre, y el corazón le manda más sangre, pero sigue siendo sangre arteriovenosa, por lo tanto está en insuficiencia porque no está cumpliendo con su función de hacerle llegar oxígeno y nutrientes a los tejidos, pero sin embargo tiene un volumen minuto mayor. O sea que puedo hablar de insuficiencia con alto gasto, insuficiencia con bajo gasto. ¿Bajo gasto qué sería? Mi corazón no se contrae en forma adecuada, no manda sangre en forma adecuada, eso sería, por ejemplo, por una miocardiopatía, o se muere una parte de mi corazón, o, bueno, lo que fuera, que vamos a investigar ahora. O sea que insuficiencia cardíaca puede ser porque aumenta la demanda, ¿está bien? O porque el corazón no alcanza a cumplirla. O las dos cosas. Lo que vamos a analizar nosotros no es el aumento de la demanda para un corazón, porque eso sería como una especie no se lo llama así, se llama insuficiencia cardíaca de alto gasto, pero no importa. Eso sería como una insuficiencia cardíaca secundaria a alguna otra cosa. Es decir, tengo un hipertiroidismo y como consecuencia de eso, mi corazón no alcanza a cubrir el gasto. Ese tipo de casos no los voy a analizar ahora. En todo caso, son consecuencias de enfermedades o de cuadros que van paralelo al corazón. Lo que vamos a analizar ahora es la insuficiencia del corazón por disminución de gasto. Es decir, por la imposibilidad del corazón de cumplir con el gasto que se necesita.
con el gasto cardíaco como se necesita. Bien, entonces de eso vamos a charlar. Entonces, ahora, analizo. ¿Qué voy a hacer? Voy a analizar, ahí está, no, estaba haciendo al par otra cosita, perdón, no estaba bajando uno de los videos de fisiología. Bueno, entonces ahora analizo esto. Para que caiga el volumen minuto, que es lo que voy a analizar ahora, pueden pasar dos cosas, que disminuya la frecuencia cardíaca o que disminuya el volumen sistólico o que pasen las dos cosas. ¿Se entiende? Para que baje el volumen minuto, o baja la frecuencia cardíaca, o baja el volumen sistólico, o bajan los dos. ¿Está bien? ¿Qué podría motivar que baje la frecuencia cardíaca? ¿Por qué podría bajar la frecuencia cardíaca en un individuo? Bueno, podría bajar la frecuencia cardíaca porque, perdón, para analizar por qué baja la frecuencia cardíaca tengo que analizar qué genera la frecuencia cardíaca. Y la respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que genera la frecuencia cardíaca? ¿El impulso nervioso? El impulso nervioso puede modificar la frecuencia cardíaca, pero ¿quién genera la frecuencia cardíaca? ¿Quién es? No son las mismas células que se auto... No me sale el nombre. ¿Las autorrítmicas? Eso quiso decir. Las células autorrítmicas. El marcapasos del corazón. Quiso decir el nódulo sinusal. Todo eso quiso decir. Muy bien. ¿Qué tiene? ¿Puesto un guante ahí? ¿Qué es lo que tiene en la mano? Sí, me gusta, no, tengo frío todo el tiempo. Me gusta que entiende bien lo que no digo, ¿te das cuenta? Soy muy imaginativo, ¿vio? Sí, me gusta, muy bien. Estoy estudiando telepatía. Ya voy por el cuarto curso de telepatía, sí. Se llama Muy bien, si sigo así, entonces no rindo directamente, pues ya vas a ver todo lo que está en la cabeza, que lo sé y listo, sí. ya está. Lo que no quiere decir que aprobó. Bueno. Claro, Muy bien. justamente al poder determinar lo que hay en la cabeza, le digo, mire, ni siquiera nada, no se siente, Volkanovski, vaya a casa. Claro. Ojalá que no, pero vamos viendo. Bueno, entonces, la frecuencia cardíaca, lo que determina la frecuencia cardíaca, es el marcapasos del corazón. El marcapasos, que vendría a ser el nódulo sinusal, pasa su impulso al sistema de conducción, Entonces, el marcapasos y el sistema de conducción determinan la frecuencia cardíaca. Modulada esa frecuencia cardíaca, ¿por quién? Por el sistema nervioso autónomo. Entonces, disfunciones del sistema de conducción o disfunciones autónomas podrían generar una caída de la frecuencia cardíaca. Las disfunciones autónomas para la caída de frecuencia cardíaca, bueno, son patologías especiales, pero las disfunciones del sistema de conducción no son nada especiales, se llaman arritmias. ¿Está bien? Y las arritmias se producen porque el tejido de conducción se ve alterado. Por ejemplo, una mala irrigación del nódulo sinusal en una cardiopatía isquémica. ¿Qué será cardiopatía isquémica? ¿Que se tapan los vasitos del corazón? ¿Cómo? ¿Que se tapan los vasitos del corazón? Bueno, se tapan. Una cardiopatía isquémica sería una enfermedad del corazón por isquemia, por disminución de irrigación. ¿Está bien? Entonces, una cardiopatía isquémica, si no se irriga bien el nódulo sinusal puede fallar, es decir, puede no funcionar de forma adecuada. Lo mismo cualquier parte del sistema de conducción. Profe, perdón, ¿podrá repetir lo último de funciones porque se me cortó todo el audio? Le decía que la frecuencia cardíaca puede estar disminuida por una disfunción del sistema nervioso autónomo, pero esa no la cuento. Pero lo que sí puede fallar es el sistema de conducción. Daba el ejemplo de una cardiopatía isquémica, en la cual hay una tendencia a la isquemia, a la disminución de la irrigación de las fibras del corazón, entre ellas las del sistema de conducción, y la consecuencia de eso es una alteración en la frecuencia cardíaca.
Entonces puede haber una alteración en la frecuencia cardíaca, ya sea en la frecuencia completa o en el ritmo y la frecuencia cardíaca. O sea, la frecuencia cardíaca por ejemplo, tengo, en vez de tener 70 latidos por minuto, tengo 40. Bueno, eso se traduce en insuficiencia para expulsar la sangre, o sea, disminuye el volumen minuto, disminuye el gasto cardíaco. De hecho, si una persona llega a tener 40 latidos por minuto, hay que ponerle un marcapasos. ¿Por qué? Porque el volumen sistólico que se va a expulsar va a ser siempre menor que el que necesite la persona. O sea que 40, por ejemplo, va a marcapasos. Ahora, una persona puede tener 50 de frecuencia cardíaca, puede tener 50, si es deportista, puede tener 50, 55, fenómeno, pero 40 no. También puede pasar que la frecuencia cardíaca se modifique en ritmo. Es decir, está bien, tengo 70 latidos por minuto, pero los tengo tuc, 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 tuc. ¿Se entiende? En vez de tener tuc, 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 ¿se entiende? Entonces, existen arritmias que modifican la frecuencia cardíaca, existen arritmias que aunque no modifican la frecuencia literalmente, modifican el ritmo lo suficiente como para que esa frecuencia cardíaca no sea adecuada. ¿Se entiende? Es decir, esa frecuencia cardíaca o ese ritmo con esa frecuencia cardíaca no generan un volumen sistólico, no generan un volumen minuto adecuado. Incluso un volumen sistólico a veces, porque la contracción a veces la frecuencia cardíaca es tan alta, también pasa al revés. A veces la frecuencia cardíaca es tan alta que el corazón no se alcanza a relajar. O sea que es más o menos la mímica sería esto. Y el corazón, en vez de hacer así, así. Y entonces las frecuencias cardíacas pueden ser tan altas que incluso ni se genera el volumen sistólico adecuado, ya no solo el volumen minuto, sino el volumen sistólico se ve afectado también por una arritmia. Entonces, bueno, pero la frecuencia cardíaca entonces, ¿puede modificar el volumen minuto? Sí, puede modificar el volumen minuto y puede ser una causa de que no haya volumen minuto adecuado. Correcto. Y si no, el volumen sistólico, que es el que más vamos a mirar ahora, puede ser la causa de la caída del volumen minuto. ¿De qué depende el volumen sistólico? El volumen sistólico depende de tres cosas. Estas ya creo que las mencionamos el otro día, pero no me acuerdo. Volumen sistólico depende de la precarga, de la contractilidad y de la poscarga. La precarga, ¿qué es la precarga? La precarga es el volumen de llenado del corazón. Es decir, la precarga depende de la capacidad de distenderse del corazón, de llenarse, más el volumen que le está llegando. O sea que la precarga estaría representada en última instancia por el volumen diastólico. ¿Qué sería el volumen diastólico? Perdón, por el volumen de fin de diástole. ¿Qué es el volumen de fin de diástole? No es lo que voy a queda tirar del corazón. el volumen cuando se termina de llenar, cuando se relaja. No es claro lo que queda una vez que ya se hizo todo el ciclo. Volumen de fin de diástole. El corazón, el ventrículo está relajado y se llena por completo. Está por contraerse. Termina la diástole, está por empezar la sístole. Está bien lleno. Volumen de fin de diástole. ¿Está bien? Antes del comienzo de la sístole. Un milisegundo después empieza la sístole ventricular. Entonces, volumen de fin de diástole, la precarga está representada por el volumen de fin de diástole. Vamos a pensarlo de esta manera. Si mi corazón está hecho de piedra, bueno, más o menos,
Si el Como el corazón mío en está, este hecho momento. está endurecido, no vamos a poner piedra porque no se va a distender nada, pero está bien fibroso, lo hago el corazón duro, entonces este es el volumen cuando se vació. Ahora lo trato de llenar y se llenó hasta ahí. ¿Por qué? Porque es un corazón endurecido. Ahora mi corazón normal se llena así, y se vacía. Pero ahora está endurecido. Volumen de diástole menor. O sea que esa sería una forma de que la precarga se vea afectada. Es decir, la precarga se puede ver afectada, por ejemplo, porque el ventrículo, por ejemplo, está fiblótico. Está con una fibrosis, por ejemplo. No se llena. Una causa por la cual puede no haber un buen llenado, una buena precarga. Después vemos algunos más. O podría ser que, fíjense el otro, podría ser que la sangre que está llegando, el retorno venoso, o sea, el retorno de la sangre al corazón, es menor, no importa el motivo. Puede ser, no sé, una hemorragia, lo que fuera. No importa, una deshidratación o lo que fuera, no importa porque estamos poniendo el ejemplo para ver qué significa una precarga disminuida. No llega la sangre en forma adecuada, después lo vamos a ver, lo vamos a nombrar de vuelta, pero para que entendamos. Entonces, no llega el retorno venoso como tiene que llegar, entonces mi corazón ahora no es que no se distiende porque hace y no se distiende, sino que se distiende hasta donde hay líquido. En vez de hacer así, hace así. ¿Por qué? Porque no llega líquido, no llega sangre. ¿Se entiende? Disminución de la precarga porque no le está llegando sangre. El otro era la disminución de la precarga porque no se puede llenar. O podría ser, por ejemplo, que el corazón está apretado desde afuera. Por ejemplo, el pericardio genera mucho líquido, y lo aprieta al corazón desde afuera. Sería otro motivo por el cual no habría precarga adecuada. Es decir, estoy poniendo ejemplos de modificación de precarga por las cuales el volumen sistólico, o sea, modificaciones de la precarga, por las cuales disminuye el volumen sistólico. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, que son cosas que pueden disminuir el volumen sistólico. La otra cosa es la contractilidad. El corazón se puede llenar, todo lo que yo quiera, lo puedo llenar, pero si no lo contraigo, no funciona la cosa. O sea, lo lleno, pero ahora no lo puedo contraer, no tengo con qué. ¿Por qué no tengo con qué? Y puede ser que perdió la fuerza el corazón, perdió la fuerza, la fibra cardíaca. ¿Está bien? Puede ser que la fibra cardíaca no está. ¿Cómo no está? Y claro, por ejemplo, tuvo varios infartos ese corazón y hay menos fibras cardíacas. O podría ser que el corazón tenga fibras de tejido conectivo de más y no se contrae de forma adecuada. No solo no se llena bien, sino que no se contrae de forma adecuada. Modificaciones de la contractilidad. ¿Está bien? Podría ser también que el sistema nervioso no funcionara bien. O podría ser que hubiera una arritmia que hace que el corazón no se contraiga en la forma adecuada porque las fibras del sistema de conducción se ven alteradas y no le dan la orden a todas las fibras que tienen que contraerse. Distintas causas por las cuales esa contractilidad se puede modificar. Bien. Y la poscarga. La poscarga está representada por la resistencia que tiene que vencer el corazón para poder hacer que la sangre salga. Bueno, ¿qué pasa si la sangre sale del ventrículo izquierdo? La sangre sale del ventrículo izquierdo y se dirige ¿a dónde? Del ventrículo izquierdo sale a la... ¿Aorta? Espero que no sea una pregunta, supongo que es una afirmación bien firme. Depende, ¿está bien o está mal? Y está bien, pero no era una Entonces pregunta. es una afirmación. Claro. Debía ser una afirmación porque se supone que del ventrículo izquierdo no podemos ir a otro lado más que a la aorta. Entonces, no vamos más que a la aorta, bueno, fenómeno, vamos a la aorta. Ahora, el ventrículo izquierdo vamos a la aorta. Ahora, la comunicación entre el ventrículo izquierdo y la aorta está franqueada por una válvula sigmoidea que se llama válvula aórtica. Ahora, la sangre sale por la válvula aórtica, pero si la válvula aórtica, por ejemplo, en vez de tener un diámetro que tiene que tener, tiene otro diámetro, como este, ahora lo hacemos más chiquito, a ver cómo se ve, ahí está. En vez de tener este diámetro, ahora tiene este, entonces la cantidad de sangre que sale por un diámetro es distinta que la que sale por otro. Conclusión, el
el diámetro de esa salida, ya sea porque tengo una valvulopatía, por ejemplo, la válvula está alterada, o el diámetro de salida porque la aorta tiene otro diámetro, me modifican la resistencia que tengo que vencer para pasar. Entonces, puedo alterar la poscarga por ese motivo. Si la válvula está disminuida. O puede pasar que la válvula, por ejemplo, sea insuficiente. Entonces la sangre va para un lado, pero en la contracción, en la sístole, pero en la diástole, la sangre se me vuelve para el otro. La sangre se me fue para un lado, pero ahora se me vuelve. Entonces, el corazón, ¿qué va a pasar? Lo que está eyectando, en última instancia, es menos, porque se le está volviendo una parte. Eyecta 70, pero de los 70 se le vuelven 20, o sea que lo que eyectó fueron 50. O sea que disminuye el volumen sistólico por culpa de la poscarga. O sea que, ¿qué analicé ahí? Analicé cómo el volumen sistólico puede disminuir, ¿de acuerdo? Por distintas circunstancias y por ende puede disminuir el volumen minuto, es decir, puede disminuir el gasto cardíaco o trabajo cardíaco a lo que le llamo insuficiencia cardíaca. ¿Qué cosa? Bueno, no pensé que alguien había preguntado. Bien, entonces tengo el análisis de qué pasa con el, es decir, de cuáles son los parámetros que regirían la insuficiencia, es decir, cuáles son los parámetros que tengo que tener no, ahí está. No, pues se me estaba cargando una cosita, lo de fisiología. Bueno, entonces, los parámetros que tengo que tener, o parámetros que tengo que tener en cuenta a la hora de hablar de insuficiencia del órgano. Desglosé qué significa que el órgano sea insuficiente. Puede que mande la cantidad de sangre que tiene que mandar, pero no es suficiente para el cuerpo, las insuficiencias cardíacas con alto gasto, o puede pasar, como en el otro caso, que no haya el volumen minuto adecuado, o sea, con bajo gasto. ¿Y por qué puede no haber volumen minuto adecuado? Porque la frecuencia cardíaca no es la adecuada, o bien porque hay una alteración de la precarga, de la poscarga o de la contractilidad. ¿Está bien? Analicé todas las opciones que podían. Si me quedó alguna en el tintero, que Dios y la patria me lo demanden. Bueno, entonces tengo lo que va a ser la insuficiencia cardíaca. Ahora, lo que voy a analizar es cómo se desarrolla una insuficiencia cardíaca. O sea, ¿cómo es la cuestión? ¿Qué es lo que me lleva a la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo se desarrolla una insuficiencia cardíaca? Es decir, un corazón de repente está funcionando, ¿no es cierto? El corazón está funcionando, pero de repente, o sea, tengo un sujeto A y tiene un corazón que está funcionando, su volumen sistólico está bien, todo fenómeno. Ahora ese sujeto A lo agarro 20 años después o 10 años después y digo, este sujeto tiene una insuficiencia cardíaca. ¿Es que el sujeto de un minuto a otro pasó en una insuficiencia cardíaca? Puede ser, porque hay insuficiencias cardíacas que son agudas, ¿sí? Alguna circunstancia que produzcan, por ejemplo, una insuficiencia cardíaca, una hemorragia severa, puede producir lo que llamamos esa insuficiencia. Eso se llama fallo de bomba, es decir, una insuficiencia, que es lo mismo que decir fallo de bomba, pero en ese caso fue agudo, ¿por qué? Porque perdió tanta sangre en un momento que el corazón no tiene volumen minuto. Eso dependió, obviamente, la precarga le cayó tanto al ventrículo que no tiene lo que hacer. Tanto es así que la persona entra en insuficiencia. Esa insuficiencia podrá ser recuperable o no, eso se verá, pero insuficiencia cardíaca aguda. Es decir, entró en una insuficiencia aguda. Pero esas insuficiencias agudas pueden pasar, pero no son las que vamos a analizar ahora, porque esas son agudas. La que nos interesa es la que se va produciendo a lo largo del tiempo y la que va a terminar por dañar el corazón. Las insuficiencias cardíacas, entonces, consisten en que hay una incapacidad de mantener el volumen minuto. Ahora, primero aclaro lo siguiente. Insuficiencias cardíacas hay de dos tipos.
¿Está bien? En realidad hay de 3, son 2, pero una es la tercera que es la combinación. Entonces sería, tengo insuficiencia cardíaca del lado del corazón derecho, insuficiencia cardíaca del corazón izquierdo y mixta. ¿Qué significa insuficiencia cardíaca derecha o izquierda? Bueno, el corazón tiene 4 cavidades, 2 izquierdas, 2 derechas. Las cavidades derechas reciben la sangre de los tejidos, reciben la sangre y la mandan a los pulmones, y esa es la función del ventrículo, de las cavidades derechas. Y las cavidades izquierdas reciben la sangre de los pulmones y la mandan a los tejidos. O sea que tengo 2 cavidades, un sistema que está destinado a bombear hacia los pulmones y un sistema que está destinado a bombear hacia los tejidos. Se pueden dar las dos, la insuficiencia de las dos, de cualquiera de los 2 casos. Es decir, que el ventrículo derecho no sea capaz de bombear hacia los pulmones, o que el ventrículo izquierdo no sea capaz de bombear hacia los tejidos. Pero también, que es lo que se da a la larga con los 2 casos, también están las insuficiencias mixtas, es decir, la insuficiencia global del órgano, derecha e izquierda. ¿Está bien? Las insuficiencias de los 2. Bien, entonces son 2 insuficiencias que tienen sus características. Ahora, las insuficiencias cardíacas izquierdas, la evolución natural de esas insuficiencias cardíacas conducen a la insuficiencia cardíaca derecha. La insuficiencia del lado izquierdo, con su evolución natural, conducen a la insuficiencia del lado derecho. Vamos a analizarlo. Y, en cambio, las derechas no necesariamente tienen que conducir a la falla izquierda. Pueden conducir o no. Lo que pueden conducir o no. Bueno, eso después vemos. Bien, entonces vamos a analizar, lo que vamos a analizar es la falla izquierda. La falla izquierda. Bueno. Para analizar la falla izquierda, entonces vamos a pensar en situaciones que puedan hacer que el corazón empiece a tener un motivo por el cual fallar. Es decir, el corazón no es que un día uno se levantó y el corazón dice, bueno, hoy no laburo, dice el tipo, se pone mi panza arriba, hoy no quiero laburar. Eso no sucede. Es decir, tiene que haber alguna circunstancia que sea el desencadenante de la insuficiencia cardíaca. Tiene que haber alguna causa. Tiene que haber causas por las cuales se inicie esto. Bueno, entonces, ¿cuáles pueden ser las causas de insuficiencia cardíaca primero izquierda? La insuficiencia cardíaca izquierda puede estar relacionada con disfunciones como las que mencionamos antes. Entonces, ¿qué puede causar insuficiencia cardíaca? Bueno, puede ser, por ejemplo, una coronariopatía, es decir, enfermedad coronaria. Esa es una de las más comunes. Esa va a la cabeza junto con la que sigue ahora. La enfermedad coronaria, ¿en qué consiste? Consiste en que consiste en una cardiopatía isquémica, o sea, consiste en que los miocitos del corazón no están irrigados de forma adecuada, y como no están irrigados de forma adecuada, empiezan a presentar fallas, que vamos a analizar ahora en un ratito algo por el estilo. ¿Cuáles son las posibles fallas que pueden haber? Pero quiere decir coronariopatía, mala irrigación, y se puede afectar entonces la contractilidad, ¿sí? Se puede afectar el llenado, el volumen de fin de diástole. Conclusión, se modifica el volumen minuto. Conclusión, insuficiencia cardíaca. Con la hipertensión arterial, también, que sería otra causa de insuficiencia cardíaca muy común. La hipertensión, en ese caso, ¿qué es lo que se ve afectado en la hipertensión? La poscarga. Por lo menos el inicio. Después vamos a ver que se afecta a todo. Lo mismo pasa con la coronariopatía. O sea que el inicio, la punta del ovillo, en la hipertensión arterial, ¿cuál es? La poscarga. ¿Por qué? Porque al haber hipertensión, el ventrículo tiene que luchar contra una mayor presión. ¿Está bien?
y eso va a disminuir el volumen minuto. O sea que así el inicio del ovillo sería, en este caso, un problema de la poscarga. O sea que lo que voy nombrando está relacionado con lo que vi antes. Miocardiopatías. Miocardiopatía. ¿Qué será una miocardiopatía? ¿Del músculo? O sea, ¿del músculo liso? Altera, Del músculo que está en el medio. Estriado cardíaco. Estriado, no Alteraciones dice del músculo estriado cardíaco. Se enferma el músculo estriado cardíaco y entonces, ¿qué pasa? Bueno, la precarga puede verse afectada, la contractilidad se puede ver afectada y la poscarga también. ¿Por qué? Porque está enfermo el músculo. Miocardiopatía. ¿Está bien? Valvulopatías. Por ejemplo, decíamos, si la estenosis de la aorta, si la sangre no sale por la aorta, porque está estrechado en la luz de la aorta, o estrechada la luz de la válvula que comunica con la aorta, entonces la sangre no sale. Caída del volumen minuto, ¿está bien? Caída del volumen minuto, entonces caída caída del volumen sistólico, por ende caída del volumen minuto, por ende corazón insuficiente. Arritmias. Las arritmias, entonces la contracción inadecuada del ventrículo puede generar un volumen sistólico inadecuado. ¿Está bien? Alcohol. El alcohol genera miocardiopatía principalmente, es decir, el alcohol modifica la forma de trabajo del miocito. ¿Está bien? Enfermedades endócrinas. Es decir, tengo una serie de infecciosas, también puedo agregar. Bueno, es decir, todas conducen a lo mismo, modificación del volumen minuto, por alteración de la precarga, de la contractilidad o de la poscarga. Claro, bueno, eso ya está, listo, entonces ya tengo insuficiencia, porque para. La alteración se empieza a producir, pero no porque un tipo tenga hipertensión arterial una semana, eso lo hace insuficiente al corazón. Eso le genera un problema al corazón, porque tiene que vencer una mayor resistencia periférica y tendrá fenómeno. Pero eso no es sinónimo de insuficiencia. Es sinónimo de que empieza un problema. Es sinónimo de voy camino a la insuficiencia. Una isquemia cardíaca, también lo mismo. Bueno, que tenga isquemia más o menos, bueno, pero yo reperfundo, hago actividad, el músculo empieza, me alimento mejor, hago actividad, cambio mi vida, mejoro mis niveles lipídicos, bueno, y no necesariamente voy en insuficiencia. Es decir, que estas causas que les estoy contando son las que inician, las que van a producir la insuficiencia si no hacemos nada. Ahora, ¿cómo se produce la insuficiencia? Bueno, entonces pasa lo siguiente. Cuando el corazón empieza a tener una disminución de su volumen minuto, por estas causas que dije, porque no puede salir la sangre en la hipertensión, porque no se pulsa la suficiente sangre en una miocardiopatía dilatada, porque la cardiopatía isquémica, la sangre también no se puede bombear la sangre porque el miocito no trabaja bien, o cualquiera de las otras causas, la valvulopatía, cualquiera, no está saliendo la sangre en forma adecuada, empieza a disminuir el volumen minuto, el primer minuto no pasa nada, el primer día no pasa nada, pero después el corazón, o después, por llamarle, en realidad se ponen en marcha, pero cada vez más, los mecanismos de compensación. Esos que mencionamos antes. O sea, el corazón no está bombeando porque, por ejemplo, tiene una dificultad, porque hay presión alta, tiene dificultad el corazón para contraerse y empujar la sangre. Entonces, los otros órganos del cuerpo empiezan a darse cuenta que está faltándoles algo. Dicen, acá me está faltando algo.